Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990. Alimentando tu vida. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Muy buenas tardes, estamos en el programa Estalqueados por Radio Latina, La Poderosa 990 AM. Me encuentro aquí con un amigo desde hace muchos años, que nos conocemos casi más de 20 años, con el técnico Reyes. Sí, él se encuentra en este momento, si te acercas al micrófono por favor, él se encuentra de retiro en la policía, nos va a contar un poco su vida. Lo interesante es que durante los 25 años de su carrera ha trabajado en las oficinas de participación vecinal en la Policía Nacional y ha tenido un contacto directo con la población. En lo que corresponde a esta amistad, justamente nació cuando yo desempeñaba las funciones de director de la Casa de la Juventud en Surquillo y tú estabas en la oficina de participación vecinal. Adelante. Así es. Hola Jorge, después de tanto tiempo, buenas tardes con todos los oyentes y qué grato encontrarme con un gran amigo y no con un gran amigo, sino con lo que compartimos ideas de trabajo, ¿no? Eso fue muy agradable, compartir cosas, nuestras experiencias y nuestro profesionalismo, entregándole a la juventud, a la población. Y en esto si me permite un poquito para que conozcan al personaje. Lo que sucede es que en el año, entre el 98 y el 2000, probablemente el año 99, en Surquillo la policía tenía más de 380 intervenciones al año por el tema de pandillaje pernicioso, o sea, casi una o dos intervenciones diarias en el distrito de Surquillo. Habían alrededor de 17 pandillas para un distrito que su territorio es 3.5 kilómetros cuadrados, un exceso. Por población era el distrito que más pandillas tenía, ¿no? Comparando, los otros podían tener más, pero eran más grandes los distritos. Consumo de drogas, violencia, hurto, a esto se dedicaban los jóvenes de Surquillo. Y desde la oficina de participación vecinal, y yo desde la municipalidad de la Dirección de Juventudes nos tocó afrontar este proceso. Lo sorprendente es que por las cosas que se hicieron en un año, y aquí me vas a corroborar las cifras, de 380 intervenciones por pandillaje pernicioso, el año siguiente, ¿cuántas tuvimos? Así es, cero, ni una. Como dice, ni una. Se apaciguó el distrito. Se acabaron las pandillas en ese momento. Pudimos romper, como se dice criolllamente, los esquemas de las pandillas y insertar, ¿no? O sea que es posible hacerlo. Sí es posible hacerlo. Pero ya no se hace. Desde esa experiencia
no se ha vuelto a ver una cosa que sorprendió en ese momento. Tuvimos, éramos muy jóvenes los dos, éramos muy jóvenes y nos entrevistaban en varios programas de televisión, radio, nos sacaban reportajes en periódicos, etcétera, porque se había logrado una cosa que había sido excepcional, digamos, ¿no? Para la época. Así es, y gracias también a este trabajo, claro que no se ha vuelto a realizar este tipo de trabajo que hemos hecho, pero gracias a este trabajo, a esta metodología, se pudo impedir el crecimiento de un poco más del pandillaje en esa época, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido un continuismo. Hay algo que la gente de repente no percibe. En todos los distritos, esos jóvenes que en aquella época estaban entre los 15, los 18, los 20 años, hoy deben estar por encima de los 30, los 40 años de edad. En Surquillo no se constituyeron bandas criminales. O sea, como se interrumpió el proceso del pandillaje, el paso de esas pandillas obligado iba a ser convertirse en bandas criminales. O sea, en Surquillo es común, sí, escuchamos que dicen que rompen las lunas en los vidrios, eso es desde esa época, etcétera, pero bandas, el año pasado yo veía las estadísticas de Surquillo, solamente hubo 2 homicidios, y los 2 homicidios estaban relacionados con temas pasionales, o sea, no con el tema de bandas, ¿no? Mira, ¿te acuerdas que lo analizábamos en esa época y fue el freno el trabajo que hicimos? Porque ya estaba próximo a todo esto que se venía. Ya manejaban armas los muchachos, sí, algunos ya en otros distritos lo manejaban, ¿no? Y lamentablemente también en el trabajo peleábamos un poco contra una bandera que tenía Surquillo de Chicago Chico, sí, ¿no? Y ese era, caramba, es un reto para nosotros. Era la mentalidad de los muchachos de la época de sentirse parte de Chicago. Ser surquillano era iniciarse en el camino del crimen. Así es, ¿no? El consumo de drogas, ¿no? Ahora Surquillo sigue teniendo este problema, ¿no? La microcomercialización. Los 2 delitos en Surquillo están asociados, uno a microcomercialización y el otro es a hurto, ¿no? El arrebato. Ni siquiera es robo con arma, porque en Surquillo no te asaltan con arma dentro del distrito, ¿no? Es el arrancharte las cosas. El arrebato, ¿no? El arrebato. Pero hay una cosita, Jorge, de que si antes tocaste un tema de la edad, ¿no? Han pasado 25 años, ¿no? 20, 25 años han pasado y hoy en día esos jóvenes, porque tuvimos buena cantidad de jóvenes trabajando, ¿no? Más de 250 jóvenes. Sí, buena cantidad. Fuimos el gestor del primer campamento que se hizo de esta clase de jóvenes, ¿no? En Mamacona. Mal llamados, ¿no? Pandilleros, ¿no? Y nos criticaron en esa época, ¿por qué los llevan a la playa? Además, claro, nos criticaron bastante. O sea, los premian, además, decían. Pero no supieron, ahorita poco a poco vamos a ir recordando un poquito más lo que pasó. Pero yo quería tocar este tema retrocediendo un poquito a lo que tú agarraste de la edad, ¿no? Y hoy en día, estos jóvenes que pudimos reinsertar a la sociedad, que hoy en día tienen 38, 40 años, 45 años, están tratando de llamar la atención a la nueva mala juventud, sí, porque ellos tuvieron una mala vivencia, no tuvieron quien los encamine, no tuvieron a alguien quien escuche también. Nosotros tuvimos que, para trabajar esto, tuvimos que escucharlos, conocer a fondo su mentalidad, su vida personal, incluso su entorno, quién era su enamorada, su papá, su mamá, su mejor amigo, etcétera, porque era la forma de accionar, no solamente era sobre él, sino sobre el grupo, sobre el entorno. Y me acuerdo que trabajamos con las madres de familia del vaso de leche, que salíamos a las 11 de la noche con las madres que tenían, en acuerdo que habíamos llegado, recoger sus hijos. Ningún hijo debería estar más allá de las 11 de la noche. Mira, tantas cosas que, caramba, que locuras para mí y creo que para ti también, no haber dejado la familia y dedicarnos a Surquillo, no, con el vaso de leche, no, trabajar con las señoras, hacerlas desfilar, y lo otro, ir a sus cumpleaños, no, y lo más bonito que también nos festejaron nuestros cumpleaños, lo festejé con amigos de esa época, bueno, en esa época pandilleros, con Jorge también, ¿no? Te compraron una torta. Una torta y cantada en la calle, en su mismo barrio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba con esto? No era porque nosotros estábamos apegados a ellos. Los jóvenes de las pandillas le compraban la torta por el cumpleaños del policía que los trataba de corregir, ¿no? Pero, ¿cuál era el sentir en ese momento de ellos, de que ellos ya nos comenzaron a escuchar? Eso era un gran logro que
que habíamos tenido, yo uniformado como policía, ¿no? Que me escuchen y estar en sus barrios de ellos, ¿no? Era algo que nadie lo había podido hacer, ¿no? Claro que también eso va acompañado con la carisma de uno, ¿no? La calidad de gente, ¿no? Todas esas cositas, un perfil de un policía comunitario, ¿no? Que era en ese tiempo, gracias también a mi comando, que también comenzó a pensar de esa forma, ¿no? Y pusieron a Surquillo como un proyecto piloto. Pusieron a Surquillo como un proyecto piloto, ahí estaba nuestro comisario, el Indio, ¿no? Que pudimos trabajar esas cositas, ¿no? Pero de la mano, como yo siempre lo digo, el trabajo de campo. Por eso que me da mucho gusto encontrarme Jorge Miranda, con el que le hablo. La Oficina de Participación Vecinal de Surquillo ese año fue elegida por el Ministerio del Interior. Me acuerdo que estaba el ministro Gino Costa, a nivel nacional la mejor comisaría, precisamente por este trabajo con los jóvenes, que tenían sus trabajos, no solo era de día, en el horario de trabajo, de noche, creo que era la parte más fuerte. Salíamos a caminar a las 2, 3 de la mañana, eso era, a conversar con los jóvenes que se mantenían fuera de sus hogares, ¿no? Así es, ese era el otro trabajo fuerte. Mira, todo un día, toda una dedicación, y todos los días, porque no podíamos bajar la guardia con ellos. Ya nos habíamos hecho un compromiso de trabajo con ellos. Y otra cosa que acuerdo fue que parte de integrarlos se hizo un equipo de fútbol con jóvenes de diferentes barrios, o pandillas, o grupos, o incluso de diferentes camisetas deportivas de la Alianza. Se hizo un solo equipo deportivo de Surquillo que se inscribió en la liga, y ese mismo año que se inscribió, campeonó además. O sea que ellos, en su autoestima, sabían que haciendo otras cosas podían ser mejores, ¿no? Me acuerdo también que en la República hicieron un reportaje, porque fueron los mismos jóvenes los que pintaron la comisaría ese año. Claro, los mismos jóvenes que pintaron la comisaría, y de la comisaría, y después te acuerdas que salió también el grafitis. Así es. Comenzaron a dar su mensaje, su sentir, solo comenzaron a sentir. Lo único que nosotros comenzamos a darles un poco de materiales. Y las paredes donde debían pintar. Y los mensajes ya empezaron a cambiar. Así es. Y los dibujos también empezaron a ser más. Los dibujos, los mensajes comenzaron a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué era? Que le comenzamos a dejar de que ellos solos en su pared, le regalábamos como una pared, y que ellos solos demuestren su sentimiento, ¿no? Hacia el trabajo de la sociedad mayor, vamos a decirle, que era la policía y que era la municipalidad, de lo que ellos sentían, ¿no? Y si estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo, y cómo se sentían ellos también. Lo bueno es reconocer que el trabajo tuvo sus frutos, ¿no? Como tú dices, 20 o 25 años después podemos ir a Surquillo y ver que lo que se hizo fue lo correcto en ese momento. Sí, lo gratificante, Jorgito, es que tuvo su fruto, y hoy en día nosotros, por ejemplo, les pongo un buen ejemplo. Todos saben, en Surquillo me conocen como policía, ¿no? Y antes era difícil andar un policía por Surquillo. Hoy en día me doy el gusto, ¿no? Gracias a la Policía Nacional, me doy el gusto de haberme acogido a la policía, porque soy policía de sentimiento, camino hasta sin arma y me pasan la voz, ¿no? Entonces ese yo lo siento como que ellos están agradecidos, por lo menos en esa época, de haberlos llevado por una senda mejor de la que ellos estaban andando. Es importante esto de la segunda oportunidad, que la vida te dé una segunda oportunidad, y esos jóvenes tuvieron esa segunda oportunidad en la Casa de la Juventud y en el trabajo que hicimos, ¿no? Porque muchos de ellos ahora son profesionales, son empresarios conocidos, algunos de ellos producen, están en el tema de redes, páginas web, etcétera, etcétera, tienen negocios, tienen familia, son padres de familia ahora, y ahora creo que entienden un poco el papel de nosotros. El papel, mira, te cuento una anécdota, porque siempre es bueno. Hay hogares, conocí a un joven de acá del grupo, no le voy a decir su nombre, pero quisiera también, porque de varias experiencias tenemos. Había uno que en su casa vendían drogas, su mamá tomaba, su papá tomaba, su hermano era el que repartía, la hermana era que salía con un pata y otro pata, por no hablar malas lisuras, ¿no? Y él pertenecía a una pandilla,
pero en su mente era blanca, pura, pero estaba con una presión de grupo, familiar y de barrio, ¿no? Y en uno de esos momentos, en una de esas conversaciones con ellos, él me franquea, quiero ayuda prácticamente, pero no me lo dice así. Y me preguntó, porque yo había hablado, yo también hice el servicio militar obligatorio, y les dije que la vida militar, la vida policial es una buena opción, pero es de vocación, ¿no? Y te da muchas esperanzas. Y él fue el que me buscó a la comisaría un día, y me dijo, Superior Reyes, técnico Reyes en esa época, quiero que me ayude a ingresar al ejército. Entonces, como ya llegó el momento de que él me pidió la ayuda, tuve que ayudarlo, porque esos son los momentos donde uno como padre, como instructor, como asesor, en esta clase de trabajo, cuando el muchacho te pide ayuda, ahí tú tienes que abordarlo bien. Entonces dije, si lo voy a ayudar bien. Y justo tenía un amigo en el ejército, lo llamé y le expliqué el caso de este jovencito, y me dice, ¿por qué no lo ponemos al servicio militar, pero al escuadrón de mantenimientos de vehículos, que necesitaban gente? Y la verdad que lo insertamos ahí. Hoy en día ya lo he visto como 5 veces, hizo su servicio militar, vino con su licencia de conducir, porque lo dejé de ver como 7 meses, a visitarme con su uniforme y con su licencia de conducir, y me dijo, ahora quiero buscar un cuarto para vivir yo solo, me dijo. Hoy en día está trabajando en una empresa de telecomunicación como chofer, ya hizo su vida, tiene sus hijos, todo, y se ha llegado a comprar su departamento chico. Mire, todo lo que él solamente necesitaba, este apoyo, ¿no? Y no porque seamos nosotros, sino para darle también el mensaje a mucha gente que trabaja con jóvenes, que también por ahí podemos ayudar. Es una de las partes gratificantes de este trabajo, que prácticamente a honores lo hicimos. A honores, claro, solamente con nuestro sueldo que teníamos como... Y el entusiasmo, nada más el cariño. Todas las horas extras, sí, todos los fines de semana que le dedicábamos, porque teníamos que estar penalmente con ellos. Yo aquí quiero recordar algo, porque hay que ser justos, ¿no es cierto? La empresa privada colaboró también. Así es. Tuvimos un programa de trabajo, ¿te acuerdas? 3 primeros meses tenían que trabajar en la municipalidad haciendo labores de obrero, de limpieza o de jardineros, y que una vez que habían cumplido satisfactoriamente los 3 meses, teníamos que colocarlos en empresas, insertarlos a la vida, ya no que les pague la municipalidad su sueldo, sino las empresas privadas. Me acuerdo que la primera empresa fue Pardo Chicken. Así es. Nos pidió 5 muchachos de pandillas, además puso énfasis el administrador, quiero de esos 5 muchachos de pandilla porque para que trabajen el fin de semana, que es cuando sube el público, viernes, sábado y domingo, además en su local de La Molina. Mira, imagínate, o sea, nos quedó sorprendido, ¿no? Claro, porque en esa época estábamos con una imagen, Surquillo estaba con una imagen del Chicago Chico, y las peleas era ¿cómo se llama? La pista separadora, el límite Camus, donde entonces, todos pasaban, los que iban a La Molina y todos. Y entonces, claro, de alguna manera su autoestima de los muchachos y nosotros también temerosos de cómo podían ser recibidos. Porque estábamos recomendando. Claro, finalmente. Se ponía en juego nuestro prestigio. Y también maestro, Ace Home Center. También, sí, el maestro en esa época también llegó muchachos. Esas fueron las primeras empresas que nos apoyaron. Después muchas empresas pequeñas en el distrito empezaron a trabajar y a generar su propio ingreso. También trabajaron en un programa que hubo del gobierno en esa época, Trabajar Urbano. Ahí tuvimos también un buen grupo que hacían las labores de limpieza. Y ese gran número de jóvenes que tuvimos fueron como cerca de 35, 40, pero escogimos de cada pandilla, y ya no quisieron volver. Así es. Venían un poco cansados, creo, del trabajo, sí. O ya comenzaron a valorar su sueldo, comenzaron a comprarse cositas. Algo que pasó, por ejemplo, con el equipo de fútbol es que como los entrenaban todo el día y al día siguiente tenían que jugar los partidos y ya no salían en la noche. No salían en la noche. Llegaban rendidos al sobre de frente.
O sea, y esto tiene que ver con una conversación que tuve yo con uno de los jóvenes un día que caminábamos en la noche y que estaba en el Parque Bolívar a eso de 2, 3 de la mañana, y le dije, ¿qué haces acá afuera? Entra a tu casa, anda a dormir. Y él me dice, no, es que yo de noche estoy afuera porque mi hermano, que es el que trabaja, duerme en la cama. Y yo duermo de día. O sea, la pobreza era tal, porque Surquillo, la gente dice, bueno, está en medio de Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, los barrios más pitucos de Lima, entonces pobreza no debe haber. No, la pobreza, no, hay pobreza extrema. Hay zonas donde el agua se reparte en bidones. Yo también en mi casa desaparecía polos, camisas, pantalones, ¿no? Y mi señora esposa me dijo, ¿dónde está tu polo? Entonces, se habrá perdido, decía, no, era para regalarle a los jóvenes. Para los jóvenes, ¿no? Sí, porque mucha pobreza. Sí, había pobreza, había necesidades. Y además, en esa situación de pobreza, la delincuencia también se vuelve aspiracional, porque el joven ve pues a su vecino del otro distrito con la buena zapatilla, la buena casaca, y él dice, yo no tengo, quiero tener, ¿no? No es que justifiquemos la delincuencia, porque la hemos combatido, y la hemos combatido con hechos, sino comprender un poco el fenómeno, ¿no? Como un fenómeno social. Así es, comprender, y bueno, lo que nosotros hemos hecho es más que comprender, ¿no? Es más es hacer el trabajo de campo. Yo siempre digo, es la gran diferencia, es la acción, que es mirarlo de un consultorio, mirarlo de un auditorio, una oficina, ¿no? Y nuestras oficinas fueron las calles. Claro. Las calles. También tenía un gran colaborador, un amigo que todavía está en actividad, Elvis Bustinza Castillo. Bustinza está, ¿no?, ahora de la oficina. Sí, de la Oficina de Protección Ciudadana en Surquillo, y muy buen amigo, muy buen amigo, ¿no? Y así, y fuimos los primeros creadores del primer campamento. ¿Te acuerdas del primer campamento que tantas críticas recibimos? Así es. De cómo lo vamos a premiar a esa clase de gente, que cómo lo vamos a llevar a un campi, ¿no? Que estamos locos, pero nosotros silenciosamente, con perfil bajo, porque ya habíamos hablado de los resultados que iba a haber, lo llevamos a los jóvenes. La división era tal que entre barrios no se podían ver, y había que familias, unos primos vivían en un barrio y el otro primos vivían en otro, y se enfrentaban entre tienes que hacerle acordar, de repente también los jóvenes están recordando, fueron 17 pandillas que había en esa época en Surquillo. Era todo el territorio de Surquillo. Teníamos 17 zonas. Así es. Bien delimitadas, bien centradas, y uno no podía pasar ni a la otra, ni para allá ni para acá, ¿no? Y cada pandilla también tenían sus amigas femeninas, que tampoco ellas tampoco no podían pasar ni uno a otro lado. Claro. ¿No? Y fue algo experimental. No era experimental para nosotros, porque ya lo habíamos conversado. Cuando se abrieron las fronteras, digámoslo de una manera, incluso yo me acuerdo que también se abrió el amor, porque empezaron ya a tener de un barrio con otro barrio, sí. Ya empezaron a conocerse las chicas con los chicos, etcétera, etcétera. Que antes no era así. Las chicas del barrio tenían que estar con los chicos del barrio. Con los chicos de su Si se metían grupo con un chico de otro barrio, iban y le metían cuchillo, como se dice prácticamente, ¿no? Ellos no podían ver a otros chicos de los otros barrios, nada, ¿no? Y ese fue qué bonito sería que si es que, pero la ideología de este trabajo, carambas, estamos para servirlo a cualquier municipalidad, Jorge. Claro. El alcalde en esa época fue Guido Casaza Basigalupo. Don Guido, el italiano gran hermano, por los tres lados, le decía yo, porque es Guido Casaza Basigalupo. Sí. Un hombre muy carismático, muy derecho, con mucho afecto con los jóvenes. Bastante afecto, y te escuchaba. Claro. Él te escuchaba. Él fue el que hizo la primera Casa de la Juventud. Claro, y a mí me nombra como primer director de juventudes a nivel de todo el país. Lo elevó lo que era la juventud, antes no tenía ni oficina. Él lo puso en nivel de gerencia. No, él fue el primer gestor de esto, ¿verdad? Él fue el gestor de esto, y nosotros fuimos su apoyo. Así es. Su apoyo, porque él nos permitió hacer los este trabajo. Instrumentos. Permitió a la Policía Nacional, al comisario, de trabajar juntos, ¿no? Fue un hombre que tenía tanta carisma que nos pudo abrazar a todos. Tuvimos que incluso
reentrenar al serenazgo en su trato con los jóvenes. El serenazgo había sido entrenado como fuerza de choque, parecía una pandilla más, pero Sí. la única diferencia es que tenía uniforme, ¿no? Yo Donde creo- empezaba la bronca, llegaba la tercera pandilla, pero con uniforme, con sus perros, con sus palos. Jorge, ya... Y tuvimos que reentrenar a nuestros serenos para que entiendan que la dinámica ya era otra, ¿no? El discurso No era sé. otro, era reinsentarlos, Me has no hecho- golpearlos. Me has hecho retroceder y en recordar al señor Guido Casaza, que creo que tenemos un compromiso moral, creo que con él, ¿no? De una estima. Bien, creo que está en el cielo mirándonos. Creo que vamos a tener que visitarlos con los jóvenes de esa época. Al cementerio de Surquillo, creo que, no sé, Deberíamos, sí, me parece correcto. porque se lo merece. Sí. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Estamos- Toda esa experiencia, ¿cómo la sigues utilizando? Así es. No, ya me fui al retiro el año 2016, creo que ya cumplí una meta en la Policía Nacional, institución de la que estoy muy agradecida, me ha dado todo, pero siempre trabajo, yo entré por vocación a la de Guardia Civil, ¿no? Y hoy en día estoy poniendo en prácticas, ya he formado mi empresa, ¿no? De seguridad, Armor Seguridad, es por una parte, pero dentro de la empresa también tengo lo que es la empresa de videovigilancias, pero nunca he querido desligarme a lo que es mi vocación, ¿no? La participación ciudadana. De la participación ciudadana, de apoyar a la juventud, apoyar a las señoras, sensibilizar a que trabajen con sus comunidades. Hoy en día estoy dictando charlas, ¿no? Estoy con unos exponentes, pero también dentro de la charla de seguridad ciudadana, acercamiento a la sociedad, de la comuna, de la policía, también trato de otra manera ayudar a la sociedad, ayudar a mi policía, ¿no? Ayudar a las comunas en hacer el acercamiento de la población a la comunidad y mucho de el 50% de este trabajo también me gusta trabajarlo con los jóvenes. ¿Puedes dar tu teléfono por si alguien quiere Sí, contactarte? pero yo quería decirte una cosita, el ayudar a los jóvenes, yo también he sido joven, ¿no? ¿Tienes hijos jóvenes? Tengo hijos jóvenes, ya gracias a Dios los he formado, ¿no? Pero en esa época me he puesto a pensar, siempre me he puesto a pensar, porque hasta la actualidad sigo trabajando con jóvenes, donde he tenido la oportunidad de trabajar como policía, ¿no? Y estos últimos años tuve la oportunidad de trabajar como comisario de unos puestos policiales. Yo saqué una teoría, Jorge, de que, y te acordarás de esta teoría del joven en riesgo, ¿no? Y no es porque el joven esté en pandillas, no es porque el joven sea vago, y no es porque el joven no tenga un lugar funcional o disfuncional, ¿no? Lo que pasa es que todo joven que venga de un hogar funcional y disfuncional está en peligro. ¿Por qué? Porque su mundo de joven se encuentran con variedad de jóvenes, ¿no? Entonces ahí también hemos insertado bastante. ¿Te acuerdas que sacamos el joven en peligro? ¿No? El joven en peligro es cualquier joven, ¿ah? Claro. Es cualquier joven. Va a la fiesta y ya va a una fiesta o tiene amigos y ese amigo no sabe si está en buenos pasos en o buenos malos. pasos. Entonces en eso estamos trabajando, en ayudar a la juventud, en guiarlos. ¿Tu número telefónico, por favor? Me puedes llamar al 98 75 33 22 8. El 98 75 33 22.8. Ahí estoy gustosamente, Jorge. De repente, no sé. Te agradezco la presencia y verdad, encantado. He rejuvenecido 20 años de mi vida. Me acuerdo. Y gracias de verdad. La amistad nació en ese momento. Los últimos 15 años no nos hemos contactado. Has estado trabajando en provincias, yo también he estado trabajando por otros lados, pero qué bonito encontrarnos en este momento para estrechar nuevamente tu mano y haber podido compartir esta media hora con la gente. Ese recuerdo muy bonito. Bueno, te agradezco, Jorge. Estamos para servirlos a todos. Listo. Nosotros volvemos en unos minutos.
Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Estalqueados con Jorge Miranda, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Latina 990 AM, La Poderosa. Continuamos con el programa número 6, si no tengo mala la memoria, de Estalqueados, siempre por Radio Latina, La Poderosa 990 AM. Estoy acá con el doctor Juvenal Castromonte. Sí, doctor, usted es director de... Ex decano, de la Red Académica Peruana. Sí. Así es. Y decano de... la Facultad de Ciencia y Filosofía de la Universidad Peruana. Que se pegue, por favor, no le están escuchando. Es director de la Red Académica Peruana y es decano de... la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es importante el tema de la ciencia y la filosofía. ¿Creen que esto está alejado de la política? Nada más falso que afirmar esto categóricamente. Y lo vamos a ver. Quisiera que escuche este pequeño programa que se hace sobre lo que está sucediendo en este momento en Brasil, en la Amazonía, que es nuestra Amazonía también, ¿no? Adelante, por favor.
a medida que una serie de incendios consume extensas áreas de la Amazonía. La opinión pública arde en Brasil. En redes sociales el hashtag Pray for Amazonas o Reza por la Amazonía fue la primera tendencia mundial. Reconocidos artistas también se pronunciaron, como el famoso actor Leonardo DiCaprio. Es aterrador pensar que el Amazonas es la selva tropical más grande del planeta, creando el 20% del oxígeno de la Tierra. Básicamente los pulmones del mundo han estado ardiendo y ardiendo durante los últimos 16 días consecutivos. El reggaetonero J Balvin mostró su sorpresa ante lo ocurrido. Sí, esto está pasando. Sí, es aterrador. Úrsula Corberó, quien da vida a Tokio en La Casa de Papel, también señaló. Si el ser humano está reventando el planeta, el ser humano es quien debe recuperarlo. Ante las críticas a las políticas del presidente brasileño Jair Bolsonaro, el mandatario sugirió que el fuego podría ser una acción criminal de integrantes de ONG para llamar la atención contra él y su gobierno. La gente sabe que eso no es verdad, es una mentira para distraer a los medios. El fuego en la Amazonía se debe a las quemas provocadas para deforestar un terreno, con el objetivo de convertirlo en área de pastoreo, o para limpiar áreas ya deforestadas. En el último mes se habría perdido 769 kilómetros de bosque, un equivalente a un tercio de la ciudad de Lima. Sucediendo en medio además de una discusión política. Ya Bolsonaro había sido elegido contra la opinión de los habitantes nativos de la selva. Ellos no comparten su forma de pensar y Bolsonaro tampoco considera que los nativos sean los propietarios de la selva. Dice un poco a una teoría que hubo un momento acá, la del perro el hortelano, ¿no? En esa discusión que Alemania le retira los fondos medioambientales a Brasil. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que generalmente se hace quemas para poder sembrar, los colonos hacen eso. Lo que pasa es que este año se ha incrementado en 80% respecto de lo del año pasado, crecido gigantescamente, precisamente porque el presidente dice, usen esas tierras, ¿no? Él directamente no ha incendiado, pero con el verbo lo puede hacer. Sin embargo, Bolsonaro ahora ha salido a culpar a las ONGs, ¿no? Que dicen, ellos son los que están incendiando para pedir más plata para que les financien. ¿Qué opinión? Quiero una opinión científica, no una opinión política. Bueno, de mi parte, ¿qué puedo decirles? Yo directamente no soy un especialista en el tema, sin embargo, uno dice, si le quiere dar desde la óptica científica, primeramente se debe verificar que la información y lo que está sucediendo es correcto. Uno de los aspectos es que todos sabemos, se hacen zonas de deforestación quemados para zonas agrícolas, para cosechar o ganado. De alguna forma para aprovechar el terreno. Pero sin embargo, son árboles, son hojas, y de arriba viene una zona tropical, de arriba viene la energía solar, que va secando y eso es una cantidad de materia inflamable. Entonces cualquier chispa puede ocasionar efectivamente, y creo que aquí han perdido el control en ese aspecto. 70.000 focos de incendio, dice, y 500.000 hectáreas, medio millón de hectáreas quemadas, sí, en 16 días. Un tercio de Lima, sí, ¿no? En extensión. Y el otro aspecto que allí es, los árboles sabemos también producen oxígeno, y oxígeno es una sustancia inflamable. Segundo, tenemos el otro aspecto de los vientos. No estamos en época de lluvias tampoco. No estamos en época de lluvias. Es época de sequía. Es época seca, entonces es mucho más fácil. Incluso si fuesen lluvias, si fuesen moderadas también, porque con la calor el agua se disocia y aparece oxígeno e hidrógeno. Entonces, totalmente inflamable. Por eso es que no se usa agua para apagar estos incendios, ¿no? Usan espuma a altas presiones. Sí. Usan espuma o arena, ¿no?
o arenas para sofocar, precisamente para quitarles el oxígeno, ahogarlo. Sí. O sea, el fuego se ahoga, esa es la forma de apagarlo, y no con agua, porque más bien le estás dando... Pero se puede dar agua, pero esto a grandes presiones. Ya. Lo cual no es muy fácil también, ¿no? Porque se necesita grandes cantidades de agua también. Y en esa zona no hay agua. En el Perú está viendo en este momento también, en la parte del Parque Nacional del Manu, me dice que hay una zona que se está incendiando y que no lo pueden apagar precisamente porque los bomberos están en Puerto Maldonado, no en medio de la selva, o sea, no hay forma de trasladarlos. Entonces, se han encendido ya las alertas en Bolivia y en Perú porque pareciera que el incendio está llegando a nuestras fronteras también, ¿no? Doctor, díganos, ¿cómo la ciencia, en este caso, nos ayuda a ser mejores como país? Como país, no solamente como país, nos debe también ayudar a mejorar como personas. Como persona, ¿no? Como persona. Pero el desarrollo de un país generalmente se puede medir de una u otra forma por el nivel de desarrollo que tienen su producción intelectual. Esto en ciencias y el desarrollo de sus universidades. ¿Y a qué se dedican las universidades? En esos dos frentes las universidades deberían dedicarse a investigación y desarrollo. Es la cuna donde debería empezarse a hacer la producción de conocimiento, porque nosotros solamente aquí como país somos usuarios de conocimiento. Conocimiento básico no producimos, ¿no? Y divulgadores en algunos casos. En las universidades. A medias, porque ni siquiera estamos al día, lo puedo mencionar de otra forma. Digamos, confundimos todavía terminologías de ciencia con tecnología. Y eso se puede ver en las bases de los concursos a nivel local. Dicen, si es ciencia básica, tiene que tener una aplicación inmediata. Y si tiene aplicación inmediata, eso ya no es ciencia básica, eso ya es aplicada, ¿no? A veces a estas preguntas de ¿por qué hacer ciencia? Yo digo, bueno, la ciencia pues por sí sola no es útil, hay que saber utilizarla. El caso es ahora nos asombramos mucho, por ejemplo, con todos nuestros artefactos electrónicos que tenemos, teléfonos, computadoras, las formas de comunicación, etcétera, etcétera. Esos todos están basados en teorías no que han sido descubiertas últimamente, sino a inicios del siglo pasado. Del siglo pasado, ya estamos en otro siglo. Estamos en siglo XXI. Estamos hablando de la teoría cuántica, sí, antes de la primera mitad del siglo XX. 1920, ¿no? Sí, 1926, 1928, ¿no? La teoría cuántica. Esos son los nuevos conocimientos. Y ahora cuando queremos ir a electricidad, lo más moderno es Tesla, pero Tesla también es antiguo, de 1920. Sí, es antiguo, ¿no? Entonces, la pregunta viene y dice, entonces, ¿para qué hacemos ciencia? Generalmente hay... Si no innovamos. Claro, a eso va. Entonces, generalmente cuando se hace ciencia básica, se quiere observar algo que desconocemos de la naturaleza. Y ese algo que desconocemos de la naturaleza, por lo general, no tenemos algo con qué observarlo, medirlo, cuantificarlo o caracterizarlo. No lo tenemos, ¿eh? Entonces se construyen equipos ad hoc, que no existe en la industria, no existe en ninguna parte de estos. Entonces hay que diseñarlo, hay que construirlo. Y ese es el origen del Internet, por ejemplo. ¿No? Ayer como invitado tuvimos a Jorge Paredes Terry, y él decía, Trump es capaz de darle la mano a Kim Jong-il, que es el que tiene su bomba nuclear y es una amenaza para el mundo, pero no es capaz de ponerse de acuerdo, dice, con Maduro, que no tiene cero de desarrollo nuclear. El gran fantasma, ¿no es cierto?, que dicen Irán, ¿no es cierto?, que tiene sus avances nucleares, etcétera. Bueno, serían los grandes temas. ¿Cómo andamos nosotros en desarrollo de energía nuclear en el Perú? Bueno, ese es otro de los problemas globales que tenemos, el déficit de energía. Si nosotros de alguna forma miramos a futuro, deberíamos estar mirando diferentes alternativas de energías menos contaminantes, mirando hacia el medio ambiente, que las que tenemos con los hidrocarburos. Claro, el tema de cuando decimos contaminante, a la gente también se le viene el tema de Chernobyl
o el tema pero de allí Tokio. hay otros tipos de desarrollos que no son tan nuevos tampoco, pero sin embargo nosotros nos a eso quería hacer separar. Tenemos el miedo, ponemos la central nuclear y qué parte si viene un tsunami como sucedió en Japón o se calienta demasiado y se fracciona como sucedió en Chernobyl. Nuestro desarrollo ha sido en este tema. Nosotros tenemos planta de energía nuclear. Tenemos un ¿Dónde está ubicada? En Guarangal. En Caraballo. Es mediano, chico. Bueno, en su momento era el más moderno de América Latina. En su momento, ahora. Y es casi paralelo con el primer reactor que se construyó en Irán. Ellos ahora hasta producen bombas nucleares. Nosotros todavía estamos... Todas las series de televisión, películas, Netflix, etcétera, todos hablan las bombas que entran en un maletín y que vienen de Irán, ¿no? O sea, ese es el desarrollo, por lo menos para la ficción. Nosotros ni siquiera en ficción hemos desarrollado... No, le damos una utilidad bastante mínima, que creo que incluso ni siquiera en salud, en el sector salud. ¿Ni siquiera para la agricultura? No, tampoco creo que para agricultura tenemos. Porque creo que se esterilizan las moscas, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar mucho de las tecnologías para salud, agricultura, se puede usar para tratamiento de agua, filtraciones de represas, por ejemplo, si están deteriorándose debajo, ¿no? Las construcciones. O sea, los usos son múltiples. El problema es que nosotros aún no tenemos ampliado. Por ejemplo, y hay formas de que estos sean mucho más fáciles de usar. Por ejemplo, una de las enfermedades más clásicas que nosotros tenemos es el cáncer de mama. El cáncer, ¿no? Y para el cáncer se puede usar radioisótopos producidos, que nos van a salir muy caros producirlos en un reactor, pero esto se puede asociar con ciclotrones, seguir haciendo lo mismo. ¿Este es el maletín que se perdió? ¿En la camioneta? No, eso no es el caso. No es. Esos son marcadores para diagnóstico. Era para diagnóstico, no para tratamiento. No. Esto de acá, lo que le estoy mencionando, por ejemplo, se llama tomografías por emisión de positrones. PET. Sirven inicialmente eran solo para diagnóstico, ahora son para tratamiento. También son para tratamiento. ¿Qué tipo de enfermedades? En su origen empieza con problemas oncológicos. Después tenemos los problemas neuronales y cardiovasculares. También el corazón se puede tratar. También el corazón se puede hacer. ¿Se bombardea el coágulo? No se bombardea. Esto es bastante sencillo. Por ejemplo, antes del PET se tenía una gran cantidad de data, que esto los médicos se iban acumulando, de que donde crecía un tumor teníamos un consumo exageradamente anómalo de glucosa. Entonces, si en alguna parte de mi organismo empiezo a consumir glucosa en exceso, puedo sospechar de que llega... Y ahí se va a formar un cáncer o hay un cáncer incipiente. Antes de que aparezca el tumor. El tumor. Porque los diagnósticos o todos los tipos de imágenes que se utilizaban hasta entonces, todos eran de carácter anatómico, o sea, de la forma, del tamaño. Si el tumor no había crecido, obviamente que no tenía, a pesar de que ya estaba el proceso. Claro, ahora lo detectamos por el consumo de glucosa. O sea, por la forma como funciona ese lugar. Exacto. ¿No? Es una tomografía funcional. Y esos tipos de tomografías deberían ser introducidos a nivel nacional. A nivel nacional, ¿no? En todos los centros de salud. ¿Desde qué nivel de atención? Los tenemos aquí en un centro particular y también en salud en un ciclotrón para que produzca estos tipos de... Pero deberían estar en todos los hospitales. Deberían estar en todos los hospitales, debería de ser acceso abierto. Hemos tenido esa oportunidad de poder insertarnos a esto, sin embargo lo perdimos, ¿no? Yo estoy hablando de segunda mitad de los años 90. Asociamos a esto algunos materiales o minerales, por ejemplo el uranio. Y se dice que en Puno, nuclear, sí. y se dice, por ejemplo, que en Puno estás caminando, pateas una piedra y es uranio, o sea que está así a flor de tierra, ¿no? ¿Estamos aprovechando esto como país? No, el uranio nosotros no lo trabajamos, tampoco sabemos cómo convertirlo en combustible para los reactores. Los combustibles nosotros, hemos desarrollado. El ciclo, el ciclo del uranio no lo hemos desarrollado. Para nada, cero. Es más, tenemos que comprar cada vez que queremos del extranjero, importar. ¿No? Y tampoco estamos trabajando alternativas al uranio, porque el uranio de alguna u otra forma nos expone a los riesgos que ya hemos visto, tipo Chernobyl, Fukushima. Bolivia sí está trabajando estos nuevos materiales, o minerales, o nuevos procesos incluso. Bolivia está
está en vías a construcción de un reactor nuclear. Y ese sueño ya lo perdimos nosotros hace mucho tiempo. No, el nuestro existe. No, pero funciona. Digo, pero de construir... Como política de Estado no la tenemos. No hay. No hay. Si ha habido en estos planes estratégicos al 2021, 2030, no aparece. No, 2021, 2030 creo que estamos hablando ya del pasado. Del pasado. Le comento por qué. A ver, porque cuéntame. Los niños, por ejemplo, que este año empezaron a inicio de año, el año escolar, recién en 6 años están terminando su primaria, eso es 2025. Ajá. 5 años más están terminando el colegio, 2030. 2030. Sí. Entonces, a esa edad que se inserten a hacer con trabajos calificados es difícil, entonces se requiere 5 años más. Estamos hablando de 2035. Entonces, los que hoy día están empezando a formarse, recién van a insertarse en 2035. Entonces, lo que hoy día formamos, estamos formando al futuro, ¿no? Las exigencias del futuro no lo estamos imponiendo ahora. El adelanto de elecciones no existe dentro de esos plazos. En esos plazos es una minucia, ¿no? Se hace o no se hace es indiferente. Dígame, ¿qué carencias tenemos? O sea, ya muy bien, tenemos el reactor, pero lo estamos usando muy incipientemente, etcétera. Pero, ¿cuántos años tiene este reactor? Esto ya tiene más de 40 años. Ya debe estar perdiendo su vigencia. Es un reactor básicamente para investigación, antes que para producción. No fue pensado para... Es que un comienzo era donde teníamos que formar nuestros recursos humanos. Y se llegaron a formar recursos humanos. Correcto. Pero a estos recursos humanos jamás le proporcionaron la instrumentación o el equipamiento suficiente para poder seguir desarrollando. Y muchos de ellos sí han pasado, creo que, jubilación. Claro, o sea, se hizo la escuela de pilotos y nunca se hizo la base de aviación. No, nunca se hizo la base de aviación. Exactamente, se hizo la escuela de pilotos y nunca se hizo la base de aviación. No levantamos vuelo. Sé que no levantamos vuelo. ¿Ah? ¿Qué cosas deberíamos hacer urgentes? Bueno, urgente, como decíamos, ya deberíamos estar haciéndolo. Ya debimos haberlo hecho. Lo que hagamos hoy día va a reflejarse recién en unos 10, 15 años. Pero ya, tenemos que hacer hoy día. Tenemos que hacer hoy día. ¿Qué cosa? Recursos humanos, yo creo que con capacidad tenemos. Tenemos recursos. Tenemos estos. Existen muchas formas. Que están en la escuela. No, inclulo los que todavía están en la universidad. Pueden ser recuperados, pero los que ya tienen títulos, grados, ya mucho más difícil, más difícil, ¿no? Claro. Por diferentes razones, no es que no tengan capacidad, muchos de ellos tienen muchísima capacidad. Escuché a un campeón de pistola, de tiro, decir alguna vez, el que ha aprendido a disparar mal, siempre va a disparar mal. No hay forma de reeducarlo, tienes que empezar disparando bien. Exactamente lo mismo sucede en ciencia. En ciencia, primeramente, tenemos ideas, por ejemplo, la de repatriar esto. Es una buena idea. Claro, muchos científicos se han ido porque generan mejores ingresos en el extranjero. A veces son exitosos fuera. Regresan aquí y aquí no le damos tampoco ningún incentivo. De ningún tipo, no solo económico, sino condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo mínimas. Por ejemplo, una idea innovadora necesita ser compartida, discutida por pares. Y esos pares no existen. Hemos traído un especialista en un solo tema y no tiene con quién conversar. Entonces, eso no tiene instrumentación. O se le ocurre eso, quiero medirlo, verlo efectivamente, si eso es real, tampoco tiene la forma de estos. Entonces, política de Estado en este aspecto no hay. Tenemos políticas de un gobierno, que viene el otro gobierno, borrón y cuenta nueva. Todos son inventores de la pólvora. Todos quieren ser Adán. El primer hombre sobre la tierra. Todos son líderes, todos son caudillos. Así es. ¿no? Pero ninguno decimos, ¿qué quiero ver yo en el desarrollo de la ciencia de Perú de aquí a 20 años, 30 años? Entonces, empiezo a retroceder en mi plan. ¿Cómo debo empezar hoy día? O sea, mirando el futuro, ¿qué es lo que yo quiero? Mirar acá, ¿sí? Teniendo esto, ¿cómo debo empezar para seguir hacia adelante? ¿no? Claro. Entonces, es que en el Perú o queremos ser futbolistas o queremos ser vedettes, ¿no es cierto? O estos muchachitos de programas de estos concursos que ponen tornillitos y etcétera, ¿no? Te dan dinero, te dan fama, te dan y esa misma idea juventud se traslada a las universidades, por ejemplo. El caso de las universidades es bastante singular.
¿no? A los profesores universitarios, a los contratados les pagan por hora dictada, frente al alumno. Y al profesor nombrado le miden por la cantidad de horas que está frente al alumno. Entonces, no hay investigación. No tiene tiempo de investigación. No tiene recursos tampoco. Como el curso ya lo dictó el semestre pasado o el año pasado, año tras año, entonces debe dictar lo mismo. Entonces yo digo, el futbolista también juega. Y no juega todos los días juega fútbol, pero para eso tiene que entrenar. Claro. Igual, el profesor tiene que preparar su clase. Y ese espacio no existe. En nuestro sistema lo han desaparecido. No existe. Sí. Y en eso empiezan a... Es más, hay universidades que tienen las diapositivas del curso y contratan 10 profesores porque tienen así 10 sedes y todos hacen la misma clase. Claro. Independiente de sus capacidades. Independiente de sus capacidades, y no se permite la libertad de cátedra real. No, lo que dice la diapositiva, eso lo haces en clase, porque es la clase lección 1, clase 8, etcétera. Sí. Entonces, pierde su esencia la universidad. Y ese es el primer eslabón, porque, por ejemplo, los profesores no son productivos en cuanto a conocimientos, de nuevos conocimientos en nuestras universidades, porque los cansamos, los atosigamos de trabajo mecánico, pero no de razonamiento. Claro, y encima cambiaron la Asamblea Nacional de Rectores por un ente de superintendencia, ¿no es cierto?, que es la SUNEDU. Bueno, hace la parte fiscalizadora muy bien, pero la parte de rectoría creo que no la tienen todavía desarrollada. Tiene sus defectos, ¿no? Como cualquier de estos. Sí, creo que el acento más está en fiscalizar, en revisar, etcétera. Está muy centrado, o al menos más que en promover, ¿no? En la parte documentaria, ¿no? Documentaria. Me muestras el documento, está bien. Claro. Pero si voy y miro estos... ¿Tengo un laboratorio? Sí, tienes laboratorio. A ver, ¿qué tipo de laboratorio es? ¿Qué responde? ¿Qué puedo hacer en ese laboratorio? A ver, muéstrame un experimento. Eso no hay. Entonces, es más una fiscalización de carácter burocrática, antes que académica. Sí. La élite que gobierna normalmente se rodea de intelectuales. Un hecho universal desde los griegos, los romanos, por eso existen la clase intelectual. Pero pareciera que en el Perú eso hace mucho tiempo no sucede. Más están en el tema de los tecnócratas, dicen, el técnico, lo que decías al principio, no los científicos, claro, no la cultura general. Esa confusión nosotros lo hemos mezclado y parecía una mazamorra de ciencia y tecnología es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Una depende de la otra, están entrelazados, sí. Eso es cierto. Pero de ahí que sean lo mismo es otra cosa. Bueno, agradecemos al doctor Castromonte, terminamos este programa, espero que les haya gustado. El día de mañana tenemos 2 invitados, Gustavo Adriancén, que ha sido ministro de Justicia en el gobierno de Ollantumala, y el ex congresista Virgilio Acuña, que está en una campaña por el perro de Antauro, Valentino. Tiene miles de likes en su Twitter. Mañana vamos a conversar sobre eso con Virgilio Acuña y con Gustavo Adriancén sobre política nacional. Muchas gracias, hasta mañana. Desde Santa Cruz, Miraflores, Radio Latina 990, La Poderosa. Esta es Radio Latina 990.